Que al momento de los disturbios estaban circulando por un carril, se desborda el cordón de gendarmería, cuando en realidad había una negociación de hacerlo así hasta por lo menos las 10:15 de la mañana. Se desborda ese cordón, toman ese único carril y quedaron autos en el medio. Eso fue realmente peligroso porque quedaron en medio de los gases, del camión hidrante, de las piedras, de los palos, de las botellas. Mercedes, Por en tanto suerte, hay alguna especie... en sentido contrario. Nos preguntábamos acá, Mercedes, ¿hay alguna especie de diálogo? ¿Se sabe qué están haciendo? Porque las autoridades están en el lugar. Allí hay funcionarios nacionales que están, siguiendo el operativo. Por supuesto están las autoridades también de las fuerzas de seguridad. Pero, ¿hay alguna especie de diálogo o vínculo con los piqueteros en este momento? Ahora no, pero hubo momentos de diálogo cuando primero... Esto muy cerca de las 6 de la mañana, el corte se había dividido en dos. En medio, en 100 metros, sobre Panamericana había quedado un montón de gente que intentaba llegar a Capital. Se negoció dejarlos salir. Volvieron a cortar nuevamente en su totalidad. Luego vuelven a hablar, piden un carril, se lo niegan, dan esta orden de desalojo, se lo anuncian. Otra vez el diálogo, negocian este carril. Y unos 40 minutos después se desmadra la situación. Ahora no hay diálogo y están bastante alejadas las agrupaciones, te diría. Ahí hay que hacer un punto y citar las declaraciones que Esteban Bullrich dio también y que hablaron justamente de qué es lo que está pasando con este corte. A ver, no hay ningún tipo de carril habilitado. Entonces, cuando hay un corte, este corte pasa a ser legal cuando existen los carriles para que pueda transitar las personas. Cuando vos haces un corte total, digo esto porque también no hay quien dice, bueno, está bien, están protestando, un corte es una protesta. No, si vos impedís que las personas transiten por ese lugar, ese corte no tiene ningún parámetro y no está dentro de los carriles de una protesta, pasa a la ilegalidad total. Exactamente, lo que está, por decirlo así, condenado es el bloqueo total de una arteria de tránsito, la interrupción total. Por eso siempre se negocia, como decís vos, dejar algún carril liberado y que los manifestantes puedan hacer su protesta. ¿Se están moviendo en colectora, Mercedes? De a poco algunos autos empiezan a circular, imagínate que pocos porque si estuviste informándote durante toda la mañana sabías que era un punto de conflicto importante pero algunos autos pueden circular, fíjate que está abierto. De todas maneras, aquí esta agrupación que no se mueve sobre colectora, del otro lado del alambrado, y gendarmería que ahora sí está toda ubicada en el lateral del carril principal en sentido a Capital, haciendo este cordón que imposibilita que vuelvan a subir. A ver, Mercedes, ahí estamos viendo el grupo de piqueteros que está en colectora, perfectamente ese grupo que está atrás de la montaña de piedras, esas que están ahí. Pero ¿ese es el único grupo de piqueteros que hay o hay otro grupo a alguna distancia de esas? ¿Están todos concentrados en el mismo lugar? ¿Y cuál es la actitud para con los conductores, con los vehículos que están pasando? Bueno, fíjate que en realidad nosotros estamos viendo un grupo, pero toda la mañana se movilizaron divididos en 3. Por eso los puntos de corte aquí fueron 3 y bastante distanciados. Nosotros estamos a la altura del peaje. No sabemos si es que se han retirado aquellos que no quieren participar de este piquete después de los disturbios o si solo quedó otro frente, por ejemplo, en la estación de servicio que está a unos 200 metros de donde estamos, que es un punto de encuentro que ellos suelen usar. Bueno, este es uno de los puntos donde la actividad se está dando, pero solo uno. Vos fijate que hay una conferencia en la CGT dispuesta para las 11, ahí también estamos con otro de nuestros móviles. Exactamente, vamos a volver, Mercedes, atenta y nos llamás en cuanto haya alguna novedad, pero en la CGT está Fabián Rubino, ¿no? Fabián, te escuchamos. Vastos sectores de la población, uno que transita la ciudad de Buenos Aires se da cuenta de cómo el comercio y demás está totalmente cerrado. Esto hace ver que lo que estamos planteando los trabajadores tiene un correlato muy grande en vastos sectores de la sociedad
que también ven en este reclamo parte de sus reclamos, ¿no? El paro ha sido fuerte en el transporte, colectivos, trenes, sin embargo estamos hablando de los piquetes todavía, digamos. ¿Qué responsabilidad tiene la CGT sobre los piquetes, digamos? Bueno, primero y principal hay que poner cada cosa en la dimensión que tiene, ¿no? Digamos, cuando se habla de piquete estamos hablando de 3 o 4 lugares, algunos que se interrumpió el tráfico, en otros no se interrumpió el tráfico, y la verdad que las empresas han intentado poner de todo, poner combi, pagar combustible, taxis, remises, lo que fuera, y la verdad que hoy lo que vemos es una realidad diferente. Las empresas están vacías, están paradas, los comercios son lo principal de esta medida. Nosotros queremos que no se pierda objetividad y que de esta manera se focalice en lo que realmente es la medida de fuerza, que es un paro de actividades con un acatamiento contundente. No se trata de un porcentaje, lo vemos, digamos, en esto es un dato empírico que se ve, y creemos que hay que medirlo con una objetividad necesaria por parte del Poder Ejecutivo para a partir de acá poder encontrar las modificaciones que sean necesarias para no seguir agudizando los problemas que tiene la sociedad. Hoy fue un éxito, mañana, ¿cómo se sigue? Hoy es un paro contundente, el éxito será si se tiene una visión objetiva de lo que está pasando y podemos encontrar soluciones. Después va a haber una conferencia de prensa. ¿Qué se espera para mañana? ¿Qué se espera para el día después? ¿Una convocatoria, una reunión, un diálogo? ¿Qué se espera? Por supuesto, vuelvo a repetir, esperamos que el gobierno haga una visión objetiva de este reclamo y a partir de ahí entienda de que tenemos que encaminar en rectificaciones para cortar el espiral descendente de este proceso en la economía que trae consecuencias sociales. ¿Qué opinión tiene sobre la represión que hubo hace minutos en Panamericana? No la tengo la represión, sabía que estaban ahí forcejeando. Aproximadamente hace media hora. Bueno, la verdad que es algo no deseable por todos. Aspiramos a que los compañeros comprendan de que este tipo de acciones tampoco fueron ni manifestadas ni puestas en escena por la CGT, pero tampoco creemos que la represión es el camino para resolverlo. Así que ahora me voy a noticiar un poco más, vengo de estar en un estudio de radio hasta este momento, así que ahora veré en las noticias. Después vamos a hacer una conferencia de prensa. Gracias. Un segundito, Fernando Carnota, le quiero hacer una pregunta nomás y las vamos. Gracias. Sí, ahí, gracias Fabián. Daer, buenos días, ¿cómo le va? Lo estamos saludando desde A24, preocupados. Primer punto, y hay que decirlo, el paro es masivo, esto es real, será un éxito obviamente de acuerdo a lo que pase después del paro, pero el paro es masivo. Ahora, hay algo que es cierto, usted dijo, bueno, hay 3 o 4 cortes nada más. 3 o 4 cortes dejan la ciudad vacía, usted lo sabe, hay 3 o 4 ingresos nada más importantes, con lo cual es importante también que se liberen esas arterias para que la gente pueda transitar libremente, ¿no lo cree así? Pero, Fernando, el tránsito es por todos lados normal. Yo le puedo asegurar, digamos, yo vengo desde Flores, fui hasta el centro a un estudio de radio, veo cómo se moviliza todo, tengo las imágenes de las 4 de la mañana donde todo el mundo se ha movilizado. Desgraciadamente, hay compañeros que comprendieron que el camino era de otra manera, sobre todo sectores muy politizados, ¿no? Y muy radicalizados, que no tienen que ver con el planteo que hizo la Confederación General de Trabajo. Ahora, que el paro es paro, no tenga duda que el paro es un paro contundente. Exactamente, sí, eso lo decíamos, lo dejo es masivo. Que después vamos a hacer una conferencia de prensa, sí. Daer, una última pregunta, Sí. Soledad Largui lo saluda. Digo, ¿tomaron nota en esta ocasión y en este paro concretamente de que hace una semana muchos trabajadores también se vienen manifestando con la preocupación de querer quizás ir a trabajar, no adherirse y no tener ni la seguridad ni los elementos para llegar a su trabajo? ¿Es un paro que ustedes también lo analizan desde este punto particularmente?
No, desde ese punto no, porque es un punto de mirada inexacto. No hay ningún marco de inseguridad en ningún lado. Digamos, todo el mundo se puede transitar y puede llegar al trabajo si quiere ir a hacerlo. Digamos, vuelvo a repetir, hay un corte en el puente Purredón que lo está realizando la Gendarmería y no que lo están realizando los manifestantes, sino, fíjense las imágenes. Y hubo un problema en la Panamericana. Después, no hay otro problema. Bueno, Viviani, sin ir más lejos, llamó a dar vuelta a los taxis de los taxistas que trabajen. O sea, también hay una situación que no podemos reconocer. Viviani, sin ir más lejos, esta semana llamó a dar vuelta a los taxis de los taxistas que quieran ir a trabajar. Digamos, si bien después dijo que se le soltó la cadena, es una situación en la cual se pone en jaque quizás la libertad de cada uno de querer plegarse o no a este paro. Bueno, yo lo que les digo es lo siguiente, no hay en los hechos, no hay ningún acto de violencia, no hay ningún acto que se pueda decir que reprime la posibilidad de ir a trabajar. Entonces, no evaluemos las cosas al revés, sino evaluemos que es una medida de queja contundente de los trabajadores y de vastos sectores de la población. Transite por la ciudad de Buenos Aires y va a ver todos los comercios vacíos y cerrados, no vacíos, cerrados, con lo cual el contexto del reclamo es mucho más amplio inclusive que los propios trabajadores, ¿no? Así que no vayamos a tener una medida, porque si no lo único que vamos a hacer es confundir, ¿no? Y si no se es objetivo sobre el reclamo, lo único que vamos a ir es a la no comprensión del diagnóstico de la realidad social. Daer, gracias, por el contacto con A24 y esperamos la conferencia de prensa. Muy amable. Fabián Rubino, bueno, perfecto, gracias Fabián, buen trabajo. Te vas a quedar para la conferencia de prensa. ¿El único que llegó fue Daer hasta ahora, Fabián? Smith también, pero el único que ingresó por el sector principal es Daer, el resto por una puerta lateral. La conferencia está prevista para las 11, pero no va a decir tampoco mucho más de lo que dijo Daer, ¿no? Bueno, en minutos entonces vamos a volver a tomar contacto con vos, Fabián, para cubrir esta conferencia de la CGT. Mientras tanto, ahora volvemos a la Panamericana, altura 197, en el lugar Mercedes Mora. Contanos novedades, Mercedes. Y ahora sí, habilitaron algunos carriles de la traza central de Panamericana en sentido a Capital, también está circulando colectora, algunos carriles mano a zona norte también, pero siempre con la presencia, como verán, de Gendarmería, que está apostado a los laterales. En uno o dos cordones también está el hidrante, como vemos del otro lado. Y fundamentalmente no se pueden liberar en su totalidad porque algunos de estos vehículos que fueron removidos permanecen en el lugar y están aguardando que lleguen más grúas para llevárselos, porque recuerden que estas personas están en carácter de detenidos. Por eso es que vemos tanta presencia de Gendarmería en este lugar. Y enfrente, por supuesto, los protestantes que no se van. Mercedes, la situación sigue latente ahí. Recién lo decía Daer. Hay una... a ver... Dos cosas para destacar, ¿no? El paro es masivo, esto es así, es indiscutido, tiene que ver mucho con el tema del transporte, pero es masivo, es el primer paro contra Macri, y los incidentes hasta ahora estuvieron concentrados en Panamericana, efectivamente, no hubo detenidos, hubo incidentes, enfrentamientos, lo vimos en directo por A24 con nuestro móvil, y ahora la situación es esta, latente, con los piqueteros en la colectora, el tránsito que fluye nada más que por colectora también, en dos carriles que han quedado liberados. La Panamericana, los carriles centrales están cortados por la propia Gendarmería y lo que quedó de destrozos del enfrentamiento, pero es cierto que fue el único lugar donde hubo incidentes y enfrentamientos. En Puente Porredón hay accesos alternativos para llegar desde el sur a la ciudad de Buenos Aires porque está cortado por la propia Gendarmería. Pero es un paro que por supuesto ha tenido un acatamiento total en el área de transporte, no hay clases, servicios reducidos en los hospitales y cualquier centro de atención de salud. Si uno sale a la calle, más allá de ver quizás algunos taxis que son los que ya habían manifestado que no iban a plegarse a esta medida, que no estaban de acuerdo, uno
puede ver claramente. Ya con el transporte podés ver que fue un paro de alto acatamiento. Hay 6 manifestantes detenidos, lo reiteramos, ahí lo estamos viendo. Mercedes, parece todo un poco más calmo. Yo no sé si esto es calma chicha y tenemos que estar atentos, o tal vez se haya iniciado algún tipo de diálogo o algún tipo de indicación diferente. Mercedes, ¿qué panorama hay ahora, además de lo que estamos viendo? Es realmente esto que decís, hay una tensa calma, porque en realidad se está tratando de garantizar la circulación por Colectora y 2 carriles de la traza central, pero de todas maneras aquí están aquellos que iniciaron los incidentes hace un rato nada más y que fueron aquellos que también se movilizaron entre 197 y 202, buscando siempre algún espacio para poder acceder a los carriles centrales y generar estos disturbios. Aquí todavía está Gendarmería porque claramente ellos no se retiran, entonces va a permanecer esta situación hasta que ellos se muevan. ¿Y Panamericana, los carriles centrales todavía no están con posibilidad de ser habilitados? Sí. Sí, 2. Esto es perfecto, lo que estábamos ahí se marcando. Colectora, que es donde estamos parados, y fíjate. Y 2 carriles detrás de los gendarmes. Los otros 2 todavía no se pudieron liberar por esta situación de los detenidos y porque también es la propia Gendarmería la que está ubicada en estos espacios. Y en Panamericana, como verás, del otro lado, en sentido a zona norte, circulan autos también. Son muy pocos. ¿Por qué? Porque también hay mucho miedo de venir a este lugar después de lo que sucedió. Claro, ¿Cómo se han perfecto. identificado estas columnas de piqueteros? Y también te quiero preguntar si notás desde los incidentes que ya llevan algo así como 40 minutos, hasta ahora ha bajado la cantidad de personas que integran esta columna, si algunos han decidido irse o si permanece la misma cantidad que hace un rato. No, han bajado, no tanto se han retirado, pero sí se han movilizado y se han retirado luego de los disturbios. Te diría que esta gente que estamos viendo es una de las agrupaciones que se colocó en el carril central muy temprano, a las 6 de la mañana. Había otro grupo más reducido, un poco más cerca de lo que es 197, pero que en el momento del conflicto no se unieron a este grupo de personas. Fíjate que ahora están caminando nuevamente, yo no sé si es que tienen pensado ya retirarse. Lo están haciendo en silencio, van a llegar hacia donde nosotros estamos y podremos ver cuál es la decisión que han tomado. Fíjate que hay un alambrado, así que no van a poder acceder a estos carriles y van camino hacia un lugar donde ellos suelen reunirse cada vez que organizan este tipo de protestas, que es pasando el peaje. Bueno, aparentemente son 10 los detenidos, la cifra la vamos a ir obviamente ajustando a medida que vayamos conociendo la información oficial. Teníamos 6, ahora aparentemente son 10 los detenidos de los incidentes que estamos viendo ocurrieron en Panamericana y 197. Mercedes nos está dando todo el panorama de lo que está pasando ahora. Ahora habilitada la Panamericana en su carril central en 2 carriles, concretamente, y también la Colectora. Los piqueteros están del otro lado de Colectoras, ahí en un estado como de alerta y dando la sensación, ahí se están moviendo un poco, ¿no? Dando la sensación que en cualquier momento pueden saltar de vuelta a la Panamericana. Mercedes, vemos que se están moviendo los manifestantes, los piqueteros, caminando hacia... Exactamente, Caminando hacia el norte, ¿no? Caminando hasta el peaje de 197, caminando hacia zona norte, exactamente. Lo que sería habitualmente en sentido contrario al tránsito. Un tránsito que permanece cerrado, pero ese es el carril que va a Capital, así que caminan en sentido contrario al tránsito. Ya no tienen posibilidad a esta altura de ingresar a la Colectora de Panamericana, digamos la que está desde el peaje, por el alambrado. ¿Da la sensación que se están retirando del lugar? Da esa sensación, claramente. Vamos a ver si finalmente es así. Es la única agrupación que quedó, digamos, el grupo más grande de manifestantes que ha quedado, porque los otros 2 se han retirado. Bueno, este es uno de los puntos en donde lamentablemente se dieron incidentes. Esto ocurrió hace aproximadamente 40 minutos. 10 detenidos
productos de estos incidentes, en donde no faltó nada, no faltaron palos, no faltaron piedras, no faltaron tampoco cualquier tipo de agresión y muchas piedras en el lugar de algunas reformas y de un corralón que fueron usadas. Seguimos repasando otro de los puntos, estamos en el puente Pueyrredón también. En ese lugar está trabajando Paula Welberger. Te escuchamos, Paula. Y esta es la situación sobre la avenida Mitre, antes de la subida al puente Pueyrredón, un puente que está habilitado solamente en el ingreso por la avenida Hipólito Yrigoyen. La circulación para entrar y salir a Capital en este lugar sí estuvo garantizada por esa vía, no así sobre la avenida Mitre. Todos los manifestantes permanecieron desde antes de las 6 de la mañana, es un corte que ya ha superado las 4 horas y ahora están decidiendo qué van a hacer. La mitad es probable que desconcentre y que marche hacia el obelisco. Digo marche, no lo van a hacer caminando, esa posibilidad ya está descartada porque era una de las posibilidades que negociaran con las fuerzas de seguridad para ir caminando sobre uno de los carriles del puente Pueyrredón. Creo que lo van a hacer en micros porque esa posibilidad ya prácticamente está descartada y la otra mitad sí va a continuar concentrándose aquí en este lugar. A ver, Irgi Bregman, ¿cuál es la conclusión que sacan de los piquetes hasta esta hora y del paro hasta esta hora? Bueno, que las movilizaciones han sido absolutamente masivas, pero que el gobierno, creo que a partir de la marcha del sábado, abandonó todo eso que hablaba del diálogo y quería hacernos creer que era un gobierno dialoguista y mostró su verdadera cara absolutamente represiva. Y por eso creo que, como siempre se dice, hay que tener memoria. Y hay que tener memoria porque llegó Bursaco a la Panamericana y comenzó la represión. Bursaco estuvo los hechos de lo indoamericano donde hubo muertos y Bursaco era el asesor de seguridad de Sovich cuando asesinaron al maestro Fuente Alba. Se acaban de cumplir 10 años del asesinato de Fuente Alba. A 10 años Bursaco vuelve a mostrar la misma receta represiva ante las manifestaciones y ante los reclamos obreros y populares. Eso es lo que queremos denunciar. En Panamericana lo sabemos porque nuestros compañeros estaban ahí, nuestros compañeros trabajadores habían dejado un carril libre, había vías alternativas. Esto ha sido fallado por la justicia federal en reiteradas oportunidades, que manifestarse en Panamericana no es ilegal, no es un delito porque hay vías alternativas. A pesar de todo eso, decidieron reprimir. Creo que es un mensaje político para todos los que hoy están reclamando. Muchas gracias. La situación aquí se llevó adelante de manera relativamente tranquila, no en los primeros minutos cuando comenzó el corte, cuando llegó una columna por el sector de la derecha de donde estamos ubicados. Era personal docente de la provincia de Buenos Aires, nucleados bajo el gremio de ADEMIS, y se produjeron algunos empujones con el personal policial, sobre todo con la gente de prefectura que está apostada aquí en este lugar. Claro, los efectivos respondieron con gas pimienta y hubo docentes que resultaron lesionados debido a que quedaron bajo el efecto de este gas pimienta. Fue lo único que podemos llamar bajo la palabra disturbio que sucedió aquí en este lugar y luego la situación estuvo controlada. Obviamente la orden estricta es no dejarlos subir al puente Pueyrredón. A ver, Mercedes, vos me corregís si me equivoco, pero siguiendo todo el relato de lo que venés contando de que estamos cubriendo en vivo ahí, lo que hubo fue incidentes y lo que vimos, sí, un enfrentamiento, lógico, obviamente. ¿Cómo los disolvés? Con agua, con gas pimienta, de alguna manera tenés que correrlos si querés correrlos. Y lo que dice Berman, a ver, hagamos un punto, ella es abogada, interrumpir totalmente una arteria sí es un delito, porque ella dice, interrumpir la Panamericana no es un delito porque hay vías alternativas. Interrumpirla totalmente sí es un delito. Por más que después haya vías alternativas a la Panamericana, que hay poco y nada. Quiero decir, si vos cortás toda una vía, como en este caso la Panamericana, no podés decir no es un delito porque andate por la autopista del oeste o andate por la ruta 28. No, cortarla toda es un delito. Hubo un intento de diálogo hasta donde llegamos, incluso habló la ministra Bullrich por aquí con Laje. Hubo un intento de diálogo en los cuales se acercaron y le dijeron, liberen 2 carriles, liberen algo, dejen pasar por algún lado y ustedes hagan la manifestación. Esto no prosperó, le dieron un tiempo, tampoco prosperó y recién después avanzaron.
Y cuando avanzaron pasó lo lógico, obviamente, hubo un contacto físico en donde, digamos, mediante agua, mediante gas pimienta, los redujeron, algunos se resistieron, los reprimieron y los detuvieron, pero no pasó de ahí. Hasta lo que se vio, me parece, el accionar fue correcto. Ahí tenés lo que está pasando durante el día. Por un lado, la actividad en Puente Pueyrredón, recién Paula Wilberger dando cuenta de qué es lo que pasa ahí y qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Panamericana y 197. Ahora los piqueteros y las columnas están moviéndose. Uno imagina que quizás esto tenga que ver con que se están retirando del lugar, pero todavía no es una certeza. ¿Ves ahí abajo y sobre la derecha de la pantalla lo que ocurría hace instantes? Los disturbios que terminaron con 10 detenidos. Y del otro lado, también abajo, en la CGT, lo que viene a las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa. En esta conferencia de prensa se espera, por supuesto, la palabra de Daer, que hace instantes también pudimos escuchar y de manera exclusiva nos contestó sus parámetros y sus primeras observaciones de lo que es el paro de hoy. Vamos a saludarlo a Rosendo Fraga, un analista político con el cual, bueno, podemos analizar un poco todo esto. Rosendo, buen día, gracias por atendernos. Fernando, gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, ¿cómo estás analizando las primeras horas de lo que es el primer paro a Macri? Mira, yo te diría que quizás empiece por un tema muy empírico, pero este es el paro general número 40, desde el restablecimiento de la democracia el 10 de diciembre del 83. Es decir, es el primer paro contra Macri en el gobierno de Macri, pero, cuidado, esto ha sido una situación, un recurso, un instrumento constante, ¿no es cierto?, en las últimas décadas. Es cierto que los paros generales han tenido más intensidad y cantidad en los gobiernos no peronistas, pero también los han tenido los gobiernos, ¿no es cierto?, los gobiernos peronistas. Que un paro tenga efectos políticos, y esto es inevitable, porque el sindicalismo está identificado con el Partido Justicialista, que es la estructura política más importante del país y que en este caso está, ¿no es cierto?, está en la oposición. Quizás me parece que el tema de los cortes es una particularidad de este paro general, aunque no los haya convocado la CGT, porque esto también se está dando en un contexto, ¿no?, de una suma de protestas de los meses anteriores, un cierto reclamo de una parte de la sociedad de que el gobierno se ponga firme, y me da la impresión que el gobierno pudo haber utilizado o usado esta oportunidad para tratar de mostrarse más firme en un tema donde un sector de la sociedad, o por lo menos, ¿no es cierto?, sus partidarios se lo reclamaban. Rosendo Soledad Largui, buenos días. Preguntarle si nota alguna diferencia en este paro concretamente. Lo venimos hablando y es un paro que ha mostrado en la semana previa que muchos trabajadores realmente querían ir a trabajar o no apoyan, si bien sí el reclamo, esta metodología ya de parar, necesitan trabajar. En el análisis, ¿sigue funcionando un paro como metodología o ya genera un rechazo también en la gente? Y miren, vuelvo al punto, son 40 paros generales. Y los paros generales, se sabe que en realidad, más allá de lo que piden los trabajadores, cada vez se van extendiendo más. ¿Por qué? Porque cada vez los gremios del transporte han, yo diría, perfeccionado su capacidad de hacer efectivo, ¿no es cierto?, un paro general. El punto es, digamos, por eso, al haber 40 paros, esto quiere decir que muchas veces los paros no son tan trascendentes en lo que cambian. Para mí me da la impresión que tras este paro general, quizás esta polarización dé paso a algún tipo de puente entre el gobierno y los sindicalistas. No olvidemos que hay sindicalistas que han integrado la delegación del presidente a Holanda, muy recientemente, y que hay sindicalistas que han estado acordando esta misma semana, ¿no es cierto?, con el gobierno. Hay un sector de los trabajadores que lógicamente se va a ver perjudicado, que pierde un presentismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, la estructura sindical, ¿no es cierto?, esto lo viene haciendo, esto funciona más o menos así en todas partes del mundo. Y para mí la gran pregunta es si este paro nos lleva a una profundización de la polarización en las próximas semanas, o esto abre algunos cauces de negociación. ¿De qué manera salimos? Vamos a abrir el juego también a Gabriel Siblat, nuestro compañero, que te quiere preguntar algo, Rosendo.
Ayer gente del sindicalismo se quejaba y pensaba que esto de los cortes podía llegar a empañar un poco la protesta y esta primera huelga general del gobierno de Macri. ¿Cree que esta imagen que se ve en esta mañana le sirve a Macri para contrarrestar un poco el efecto del paro, que cambia un poco la escena, el discurso, o también el impacto es tan fuerte que no tiene consecuencias? Yo diría el paro es indiscutible, pero las imágenes de hoy, bueno, vamos a ver cómo terminan, ¿no es cierto? Porque estamos recién a la mañana y el día es largo y muchas otras cosas pueden, ¿no es cierto?, pueden pasar. Pero a mí me parece que el sindicalismo tenía claro que estas imágenes no le convenían, que estas imágenes implican riesgo, que aquel final de la movilización con un palco tomado no le hizo bien a la imagen del sindicalismo. Pero bueno, la realidad es que uno en política controla lo que puede y no todo, ¿no es cierto? Y así como la CGT tiene un control, como lo estamos viendo, muy fuerte sobre los gremios del transporte, y eso hace efectivo y exitoso el paro, su control sobre los movimientos sociales de izquierda es ninguno. Rosendo, ¿vos crees que en términos fácticos, reales, algo puede cambiar después de este paro? Digo, ¿va a cambiar el modelo económico? ¿Va a cambiar el gabinete, los ministros? ¿Macri va a cambiar algo? ¿O como todos los paros generales, el día después sigue la continuidad de lo que había? Yo creo que acá el punto es, y es el punto central los próximos 7 meses hasta la elección, si vamos a una profundización de la polarización como idea política y como estrategia electoral, o si se abren instancias, ¿no es cierto?, de negociación, por lo menos con algunos actores. Pero que esta es la pregunta, es decir, si no hay alguna instancia de negociación, la CGT va a ir a un plan de lucha, con el que tendrá distintas instancias. Pero bueno, yo diría que esto mismo que analizamos, ¿no es cierto?, hay polarización por un lado, pero hay negociación por otra al mismo tiempo. En mi opinión personal, 7 meses más, hasta el 22 de octubre, con una sociedad en polarización, me da la impresión que va a complicar la gobernabilidad, y que si fueran 40 días de campaña, 2 meses de campaña, pero me parece que con la economía que no termina de arrancar, 7 meses de polarización, y me parece que es el punto central, habrá que ver si el gobierno en algún punto y los principales actores sociales no buscan una tregua. Bueno, y todavía falta, ¿no? Esto que decía, no llegamos a las 11 de la mañana, falta toda una jornada para poder analizar, pero la mañana siempre es muy importante porque es el momento en donde la gente se va a sus trabajos, y hoy evidentemente por la adhesión del transporte se ha visto un paro rotundo. Rosendo Fraga, muchas gracias por el análisis. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, la palabra de Rosendo muy atendible en varios puntos, ¿no? Ahora puede estar en riesgo, va a estar complicada la gobernabilidad para el gobierno, más allá de lo que pasa en términos concretos con el sindicalismo, porque el gobierno en definitiva está apostando a acuerdos sectoriales, con el sindicalismo, lo hizo con el petróleo, lo hizo con el sector automotriz, lo hizo y lo intentó también con otros sectores, con el de la construcción fue el último, con lo cual el avance en la construcción en su relación con los gremios es sectorial. La cuestión es qué va a pasar en términos más amplios, como decía Rosendo, y en términos de gobernabilidad. ¿Qué pasa de acá hasta las elecciones? El gobierno va a insistir con su modelo económico. Ya lo dijo Macri ayer, no hay plan B. Este es el único plan que hay. Y siempre, después de estas convocatorias a paros, la consigna es la misma, que cambie el plan económico. No cambia nunca el plan económico, porque la verdad que para que cambie el plan económico tienen que, como decía la expresidenta, armar un partido, ganar unas elecciones y que pongan otro plan económico. Este es el plan económico que se está viendo, este es el que estamos viendo, es el plan económico del gobierno, y eso ha quedado claro. Pero bien lo recordaba Rosendo Fraga, hasta en algunas delegaciones y en algunas giras presidenciales ha ido acompañado Mauricio Macri de sindicalistas. Por eso hay que ver cómo cambia y si cambia finalmente el tablero a partir de lo que estamos viendo. ¿Estamos de vuelta en Panamericana? ¿Estamos con Mercedes, con posibilidades de que...? Todavía no vamos a tomar contacto con nuestro móvil, pero fíjate, acá tenés un cuadro de 2 puntos importantes de este paro. El primero se da en el Puente Pueyrredón, desde bien temprano, en realidad desde horas de la noche, apenas ha comenzado este paro, pasada las 12, se vio actividad en el Puente Pueyrredón, un lugar que es emblemático para las organizaciones sociales, para las organizaciones de izquierda. Hay que separar de esta situación a la corriente clasista y combativa y también a barrios de pie que no están participando de los piquetes, porque en realidad estas dos agrupaciones que son de fuerte presencia... Son los partidos de izquierda, los que están... Bueno, estas dos organizaciones que son de presencia fuerte en cada uno de los piquetes son las que ya están en algunos acuerdos con el gobierno, por eso no se están sumando, son agrupaciones de izquierda. A ver, le vamos a ir recordando, ¿no? El corte principal y los incidentes se dieron en Panamericana y 197.
en Puente Pueyrredón, que está interrumpido, pero está interrumpido por presencia de las fuerzas de seguridad. Esto es Puente Pueyrredón. Sí, sí, ¿no? exacto. Esto es Puente Pueyrredón. Allí estamos con esta imagen en donde se ve que claramente hay un corte. Hay vías alternativas habilitadas. Es un poco más sencillo lo de Puente Pueyrredón para llegar desde el sur, pero tampoco. No hay tránsito en ese lugar, no hay paso por el Puente Pueyrredón, está absolutamente cortado. Esta es la imagen que tenemos. Y también hay otros lugares en donde se había advertido que iba a haber corte y piquete. También estamos atentos a lo que pasa en cada uno de estos lugares. Después les vamos a mostrar el mapa completo de los lugares donde se daban estos cortes. Pero lo principal se dio en la Panamericana. Allí en Panamericana y 197, donde repasamos y vimos los incidentes desde temprano, que empezaron 9:30 de la mañana aproximadamente, después de una negociación que se frustró, un intento de negociación que se frustró, y aparentemente hay 10 detenidos producto de este enfrentamiento. Algunos de los puntos en donde siguen ocurriendo las cosas, varios de los piqueteros que lamentablemente causaron algunos incidentes hace instantes. Y lo que viene, si vamos para adelante, es lo que va a pasar en la CGT. Ahí tenés el lugar donde en instantes va a haber una conferencia y seguramente un análisis de lo que se ha vivido hasta el momento, de lo que se espera para el resto de la jornada y también de lo que se espera cambie este paro que fue de un acatamiento importante. Los lugares por donde pasa la información, una jornada especial, el primer paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri, un paro fuerte, un paro de acatamiento visible. Gabriel, vos fuiste adelantando incluso todo el sistema que había y que estaba pensando el gobierno para contener los piquetes y demás. ¿Cómo lo estás viendo ahora? Así es, Fernando. Ahora en este momento el Ministerio de Seguridad de Nación, que ya venían insistiendo que ellos tenían un equipo de gendarmería para liberar los cortes, eso generó tensiones dentro del gobierno nacional también porque Marcos Peña, desde Jefatura de Gabinete, decía que sea un tema que lo resuelva Ciudad. En este caso no lo puede resolver Ciudad porque son autopistas que son territorio federal, entonces tiene que actuar Gendarmería o alguna otra fuerza nacional. Lo que dicen ahora en el Ministerio de Seguridad es: la cifra está entre 6 y 10 detenidos, no lo tienen todavía oficializado. Todos esos detenidos que estás haciendo referencia son de estos enfrentamiamientos que estamos viendo en pantalla. Es el único lugar donde hasta ahora se reportan incidentes. Sí, y ellos están reportando Puente Pueyrredón, que fue liberado, en realidad estamos viendo en las imágenes que no, sino que abajo del Puente Pueyrredón, en la avenida Mitre sigue el corte, pero que Irigoyen está liberado. También dicen que acceso frente al Hospital Posadas fue liberado, y también en acceso y Vergara dicen que liberaron otro corte. Y el puente de Victorino de la Plaza también están diciendo que lo lograron liberar. Están mostrando esa imagen de nos salió todo bastante bien. Sí tienen un registro de 4 heridos del lado de ellos, ¿no? Del lado de gendarmes. Dicen que 2 fueron heridos por piedrazos, 1 por palos, y 1 lo define en el Ministerio de Seguridad herido por una flecha. Cuando preguntás, flecha. Cuando preguntás decís flecha y te dicen una estaca con punta. Parece que recibieron. Y le decís, pero ¿y cuántos heridos tienen del lado de los manifestantes? No, te responden. ¿Cómo ahí no hay heridos? Porque en todo caso están bañados. Porque en realidad la represión fue con gas pimienta y con agua, ¿no? Así es, camión hidrante y gas pimienta. Imagino igual que todavía no lo tienen en el registro, que van a intentar buscar del lado de los manifestantes, van a salir también las organizaciones a decir su número de heridos, que es habitual en este tipo de circunstancias que de un lado y del otro los números se vayan barajando, ¿no? Muy bien, Gaby, respecto del operativo que se propone el gobierno para contener los piquetes, ¿vos crees que funcionó bien? ¿Esto es lo que preveía el gobierno? A ver, como preguntábamos antes, creo que al gobierno esta imagen le sirve para que se esté hablando de esto y no que se esté hablando del paro, no de la situación económica, sino de mirar a gente que quiere ir a cortar una autopista importante como la Panamericana, otra como Puente Pueyrredón, el acceso a Puente Pueyrredón, acceso y mostrar esa imagen de fortaleza que ahora
hasta ahora no venía mostrando, ¿sí? Que algunos sectores le venían reclamando. Porque ¿sabes qué pienso yo? Que también cuando para el gobierno el votante de este cambio es el votante que no quiere justamente esto, o sea que si el gobierno se aleja del paro, también está de alguna manera haciéndole el juego al público que lo ha votado y que está en contra de los cortes y de los paros, que tiene el discurso que vimos el sábado en el 1A, que al país se lo saca trabajando. Sí, en este tipo de situaciones siempre pasa que el miedo también es a un herido de gravedad o hasta un muerto. ¿Sí? Nadie quiere repetir la instancia de Costec y Santillán en el gobierno de Duhalde, que le terminó costando la presidencia a Duhalde. Por eso la reacción es tímida, por eso no se animan a desalojar todos los piquetes siempre, porque saben que aparte las consecuencias muchas veces son más severas. Quizás intentan desalojar y el corte dura mucho más de lo previsto. Tiene que actuar con mucha responsabilidad, por supuesto que el gobierno, más allá de si esto termina beneficiándolo políticamente, es gobierno y tiene que primar en sus acciones la paz en el país. A ver, estamos con nuestro móvil en vivo, estamos en Puente Porredón con Paula Wilbeger. ¿Cómo te va, Paula? Buen día. Buen día, para contarles que ya ha comenzado la desconcentración aquí sobre la avenida Mitre. Un grupo de manifestantes va a intentar llegar al obelisco cruzando por el viejo Puente Pueyrredón, caminando. Otro grupo lo va a hacer en colectivos. Es lo que están terminando de decidir en este momento, pero te digo, un corte que cumple casi la quinta hora y recién en este momento comienza la desconcentración porque, claro, quieren llegar a la concentración del obelisco. Estaba prevista alrededor de las 11, por supuesto van a demorarse un poco más, pero allí es donde van a marchar. Bien, Paula, volvemos en algunos minutos, vamos a quedarnos trabajando, son los puntos más importantes de esta jornada que va a ser intensa, que promete ser intensa durante todo el día, pero claro, empezó bien temprano, desde muy temprano estamos con toda una cobertura, cámaras en donde hay acción, en donde pasan las cosas aquí en A24. Ya volvemos, Paula. Estamos en cada punto, ¿no? De los cortes y los piquetes. Acá va a llegar... En instantes nada más. Fíjate que en instantes la actividad va a pasar a Puerto Madero, al Hilton. Ahí en el Hilton va a estar ni más ni menos que Mauricio Macri. ¿Qué va a pasar? La cumbre mini Davos, ¿no? Como le decían. Y ahora, digamos, es una cara completamente diferente de lo que está pasando en el resto del país, ¿no? Sí, completamente diferente y es lo que quiere mostrar el gobierno. Nosotros seguimos adelante con la gestión. Recién preguntaba Fuente de la Casa Rosada, decían, todos los equipos de la Casa Rosada fueron a trabajar, quieren mostrar que ellos no frenan y mostrarlo a Macri con inversores. La gran pregunta es, ¿qué pensarán esos inversores, esos empresarios que vinieron al mini Davos cuando Macri les está hablando de un país pujante, de un país en crecimiento y los empresarios digan, pero hay paro afuera, hay protestas, hay incidentes, ¿cuál es el verdadero país? ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien, bueno, vamos a estar allí en el punto donde está Macri también realizando su actividad en Puerto Madero, en el Hilton, así donde va a estar la cumbre mini Davos. Qué custodiado, muy custodiado por lo que vemos. Ya vamos a estar trabajando en el lugar. Sumamos a Carlos De Angeli, sociólogo, también para empezar a analizar qué nos pasa a nosotros, a los argentinos con esta situación, más allá de lo político. Por supuesto que está lo político, pero también hay algo que nos está pasando de sentir que el país y esa grieta que ya quizás nos tenía muy cansados y que pensamos iba a aflojar, no afloja. Se ve mucho, cada vez más quizás, hay como una especie de agotamiento generalizado, más allá del partido. Sí, vos sabés que es el paro número 40 en la democracia. El único presidente que no tuvo paros generales en la historia de la democracia reciente fue Néstor Kirchner, porque Cristina no tuvo en el primer periodo, pero tuvo 5 en el segundo. Y fueron mutando, ¿no? Los paros que se hacían con respecto a Alfonsín eran sobre el tema salario, básicamente. Después con Menem y con De la Rúa los paros fueron con respecto a la flexibilización laboral. Contra Menem fue también contra el modelo. El así modelo. Lo llamaban, el modelo, ¿no? Sí, pero fíjate que ni siquiera era específicamente con las privatizaciones, claro. Era contra el modelo y cuando ya la cuestión empezaba a complicarse. Carlos, ¿y a este recesivamente? ¿Qué característica le ves? Este paro creo que tiene que ver,
¿Cómo lo ve la sociedad? Una buena parte de la sociedad, vos lo que decías es exactamente así, está dividida en tercios la sociedad, una tercera parte no quería el paro, que apoya al gobierno, una tercera parte que quería paro y una semana de paro si era posible, y una tercera parte que está un poco perpleja y perdida y un poco cansado con una sociedad que como que no puede desempatar estas situaciones de conflicto. ¿Ves un grupo que quizás está a favor de los reclamos que se están haciendo, porque en realidad hay reclamos que compartimos todos, pero que igualmente no está a favor de esta metodología o ya agotó esta metodología? Bueno, es como un poco decías antes que está demostrado que los paros no cambian los modelos económicos. No obstante, hay una retracción de consumo, los datos del INDEC lo muestran claramente, y sí creo que el gobierno está preocupado por activar la economía, que vuelva alguna capacidad de consumo, pero más pensando en las elecciones que pensando en la CGT. Creo que este paro la sociedad lo hace casi a pesar de la cúpula de la CGT, que no la consideran parte del problema, no parte de la solución. Ahora, creo que sí hay que tener en cuenta un sector no menor, y te hablo de encuestas recientes, casi 4 de cada 10 ve peligrar su puesto de trabajo. Sobre todo en empresas pequeñas, informales, y ahí es donde está la preocupación, Carlos, y la demanda más importante, incluso por encima del salario. Se ve la grieta claramente también manifestada en este paro, teniendo en cuenta que, como decíamos antes, hay una especie de militancia por el no paro, algún fenómeno nuevo en los paros. Hay una especie de militancia por no parar también. Sí, hay dos cosas, ¿no? Es verdad que hay gente que no quiere parar, que ve que esto además es muy temprano para el gobierno. También hay que decir que muchas empresas han presionado para que los trabajadores vayan a su lugar de trabajo, contrariando el principio constitucional del paro, pero también es cierto que uno parece como decir, bueno, tiene que haber alternativas, tiene que haber otras aristas. No está claro esto. Todavía el gobierno tiene esta idea de negociar sectorialmente, buscando productividad, como arrancó en petroleros, en construcción, etcétera, pero gran parte de la sociedad, por decirte un 20 o 30%, está informal, está muy precario, y una situación de recesión los afecta mucho, y creo que ahí el gobierno tiene que tener una política a estos sectores. Sí, ayer yo veía un informe que publicaba Animales Sueltos, que se acercaron a hablar con algunos de los piqueteros que ayer estaban cortando con sus caras tapadas, sus palos, como para hablar un poco de la metodología y lo que nos pasa a nosotros argentinos con esa situación. Y eran chicos de 20 años que en algunos casos decían, nosotros vamos a reprimir a la policía, nosotros le hacemos la guerra a la yuta o a la policía, decían estos chicos. Claro, y esto te plantea también un contexto de los jóvenes que quizás están llevando a cabo estas marchas. Y aprovecho que usted es docente universitario. ¿Qué está pasando? Porque evidentemente también hay un grupo que está excluido del sistema, y es un grupo que el Estado también tiene que reconocer, está fuera del sistema en educación, en trabajo. No es algo menor lo que está pasando con esto. No, está Son claro. Personas que salen de nuestro sistema, digamos, no bajan de una nave espacial. Se hablaba en algún momento del Niní, ¿no? Y este grupo no es una broma ni gente. Son chicos que han quedado marginados de la sociedad, que no tienen capacidad de integrarse por la vía del empleo, ya están quizá grandes para la educación, tuvieron que dejar, sus padres están desempleados desde hace muchos años, algunos acceden a la ayuda estatal, que está cuestionada también, ¿no? Porque muchos sectores quieren que se termine la ayuda estatal, y si a un sector importante los arrinconás, es peligroso también porque... a esta frase de hacerle la guerra a la policía. Está integrada, no puede estar desintegrada. Creo que la Argentina... Están en el sistema, más allá de que estén... están en el sistema democrático, más allá de que estén fuera del sistema y del circuito y del mercado laboral, exactamente, del sistema económico. Ahora, también hay que atenderlos. Porque uno no puede sacar de la calle y no atenderlos. Algo hay que hacer. No se sabe cómo atenderlos. Hay ahí una incógnita, porque se ha tenido más claro cómo atender, por ejemplo, los niños que están en edad escolar con asignación universal, y hay una política mejor, peor, se puede discutir, pero más específica. Pero con respecto a estos jóvenes, hay como un vacío de qué política estatal, creo que la única política que
diciendo, él dice, hay que volver al servicio militar, que como Está si bien, eso pero fuera a digo, ¿qué solucionar se hace algo. con un chico de 20 años que dice, le voy a hacer la guerra a la policía y que no estudia ni que trabaja? O sea, perdón, Carlos, vamos a repasar cómo estamos. Y ahora seguimos hablando con Carlos de Ángeles, que está en los estudios con nosotros. Estos son todos los puntos donde A24 está en vivo trabajando, porque son los puntos conflictivos principales y donde se está produciendo una noticia ahora en Puente Porredón, donde se produjeron los incidentes con los detenidos. Perdón, en Panamericana y 197, donde se produjeron los incidentes. En Puente Porredón, donde también hay corte y en donde va a haber información y noticias dentro de poco. Y abajo tenés la CGT, exactamente a las 11 de la mañana, o sea, en 2 minutos se cumple el horario para esta conferencia y análisis y balance seguramente de esta mañana de paro general. Y después Puerto Maderos, ahí un panorama distinto, mucha seguridad, y es que Mauricio Macri está en el Hotel Hilton. Claro, un contraste absoluto entre lo que pasa en el país y lo que por lo menos va a ocurrir en Puerto Madero. Así es, también ahora a las 11 de la mañana estaba previsto que hable Macri frente a los empresarios. Imagino también va a estar un poquito más demorado por las dificultades de llegar, los cortes y demás. Querrá también escuchar qué se dice en la conferencia de la CGT, de alguna manera, ¿no? O no. O al revés, quizás son los sindicalistas los que esperan a ver lo que dice Macri. Es el típico momento como cuando en una elección está el resultado y tenés que esperar que salga uno y uno quiere para salir contestarle. para escuchar al otro. Claro, ahí lo tenemos a Macri en el mini Davos y a los de la CGT haciendo una evaluación de un paro, Carlos, que digamos es masivo. Esto es indiscutido. Sí, y tiene que ver mucho el transporte. Siempre que hay un paro de transporte, el paro en general es masivo. Es un paro raro porque incluso está hecho casi contra la voluntad de la CGT, que no quería hacer paro, ¿no? Pero de aquella movilización y este sector y las que bases, lo presionaba. las bases lo empujaron a ponerle fecha. Acordate que el reclamo en aquella marcha era ponerle fecha al paro. Con algunas otras palabras, ¿no? Con unas palabrotas, además. pero sí. Ahora, Carlos, hace tiempo se viene hablando de la crisis de representación que tienen también los sindicalistas. ¿Cómo se entiende esto de que pierden representación pero a la vez convocan una huelga general y es masiva y el acatamiento es alto? Sí, por eso digo que la huelga se hace más que apoyando a la CGT casi a pesar de la CGT. Y está claro que tiene mucha presión en las bases, también los grupos de izquierda tienen fuerza, representación en los delegados, con lo cual abrir lo que uno esperaría, la famosa democracia sindical que tanto batalló Alfonsín, bueno, probablemente haya muchos gremios que pasen a ser parte de los partidos de izquierda, ¿no? Y que se acoplen. Y tengan una posición mucho más combativa, con lo cual hay una especie de negociación permanente y creo que el gobierno, con devolución de deudas de obra social, etcétera, logró una pax en estos meses con la CGT, con la cúpula, también hubo una reorganización, con el Triunvirato, etcétera, ¿no? ¿Crees que puede estar complicada la gobernabilidad a partir de mañana, teniendo en cuenta que todavía para las elecciones falta bastante, que no hay una respuesta, ni va a haber inmediatamente una respuesta al paro, esto es decir, cambiar algo drásticamente? ¿Cómo pensás los próximos meses? Yo creo que va a haber conflictividad y está instalada y no va a parar. Creo que no va a haber crisis de gobernabilidad, creo que hay elecciones relativamente pronto, las PASO son en agosto, eso falta pocos meses. A partir de mañana vamos a volver a pensar, vamos a ver cómo los partidos políticos cómo se disponen, las candidaturas, qué hace Carrió, etcétera, todas las lucubraciones. Claro. Y me parece que ahí también el gobierno va a tener que llevar una propuesta a la sociedad. Por primera vez se tiene que poner la mochila de una elección nacional, el macrismo, y va a tener que va a tener que organizar mejor su discurso en torno a qué le ofrece a la sociedad para esta segunda mitad del mandato. Bueno, mientras vamos analizando, te vamos sumando información de lo que ha pasado, de lo que pasa ahora. Ahí tenés el Puente Pueyrredón, tenés la Panamericana y 197. Aquí los incidentes, los que se dieron durante el día, que dejaron 6 detenidos, esto ya es una cifra más afinada, 6 detenidos y 4 personas heridas. Esos enfrentamientos, exacto, esos enfrentamientos con palos, con piedras, con camiones hidrantes han dejado 4 personas heridas. Por eso este choque que se dio en la Panamericana y que ahora parece una situación
completamente diferente, ha tenido también su consecuencia en heridos. Y después lo que va a pasar ahora, en instantes, conferencia de la CGT, decían a las 11, quizás esto se atrase algunos minutos, esperando la palabra de Macri o no. Sí, y resaltémoslo, ¿no? Habló Daer con nosotros, con A24 antes de entrar, ahora está ahí adentro de la CGT, esperando para dar esa conferencia de prensa. Daer despegaba a la CGT de los piquetes. Digamos, quería ser bien específico, ¿no? Respecto de que ellos no habían convocado los piquetes y que para ellos no era el camino. Sí, se lo preguntábamos a Rosendo Fraga ayer, uno de los líderes del Triunvirato me decía: no estamos de acuerdo con los piquetes porque sentimos que nos empañan la protesta, nos empañan la jornada de huelga y se va a desviar el foco de atención. Yo creo que no se equivocaban porque lo que se está hablando ahora en este momento es del piquete, de los cortes, del desalojo y no se está hablando del nivel de acatamiento, que es lo que prefiere la CGT. Bien, ahí estamos, este es el punto principal, Panamericana, donde hubo incidentes temprano. Mercedes Mora nos contaba, nos relataba, nos traía las imágenes de los incidentes, del cual quedaron 6 detenidos. Ahí los repasamos en la mitad de la pantalla, ¿no? Lo que pasó, se recluyeron ahora después le vamos a preguntar a Mercedes Mora cómo está la situación, ¿no? Porque estaban en un principio ahí en Colectora. Bueno, ya está liberada buena parte de la Panamericana, la situación parece estar controlada ahora, pero fíjate, claro, uno entiende estas personas que están heridas, hay versiones de que son 4, otras versiones indican que serían 2, que 2 tenían heridas leves y ya fueron atendidos y pudieron ser dados de alta. Pero fíjate, fue un momento de extrema tensión, el momento en que los camiones hidrantes comienzan a actuar para despejar una situación que se iba de las manos porque los piqueteros directamente iban contra la gendarmería y llegaban a pegarle con los palos que tenían en sus manos, además de las piedras que sí se las arrojaban a mayor distancia. Bueno, vamos rápidamente allí con la imagen en la cumbre Mini Davos. Esto es el Hilton, donde va a estar Macri hablando frente a un foro importante de empresarios y economistas. Esto va a ocurrir como contracara de lo que está pasando en el resto del país, ¿no? El paro por un lado, los manifestantes en la calle por otro lado. Qué contraste, ¿no? Digo, dos la caras situación, diferentes. qué contraste. Parece ser como la historia de los últimos años, los contrastes de todo lo que pasa en la Argentina. Una realidad totalmente distinta a la que se está viviendo ahí en el Hilton, que la que ocurre en el resto del país y ocurría durante esta mañana sobre la Panamericana, el punto específico. Esto es lo que está ocurriendo adentro, allí en el Hilton, pero esto es en Puerto Madero. Y afuera, ¿qué está pasando? Está Diego de Nicolás, nuestro compañero. Diego, buen día. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Aproximadamente unos 200 metros de distancia de donde se encuentra el Hotel Hilton se ha colocado este vallado porque algunos grupos han llegado hasta este lugar, básicamente con las banderas del MST y de otras organizaciones. Este es un vallado, para que tengamos una idea, que está a unos 200 metros ya a la altura de la avenida Madero, pero hay un vallado. Primero el vallado metálico, luego un vallado humano de la Prefectura Naval Argentina y un poco más allá, un vallado de la Policía Federal Argentina. ¿Diego? Sí, avanzamos ya dentro de Puerto Madero cuando uno cruza Alicia Moró de Justo, otra vez, otro vallado metálico, es decir, que las condiciones de seguridad se han reforzado al extremo en esta mañana en Puerto Madero. Bien, Diego, acaba de ingresar el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ahí al escenario, dando comienzo a lo que va a ser la conferencia. Ya está dentro, ¿no? Sí, el presidente de la Nación había llegado temprano en helicóptero al helipuerto que está muy cerca de acá, frente a la Casa de Gobierno, pero no había llegado todavía a Puerto Madero. Iba a ingresar, en principio, de acuerdo a lo que estaba previsto, por este acceso, pero lo que nos informan es que ha ingresado a unos 500 metros aproximadamente de aquí, más cerca de la Casa de Gobierno, y ya está para brindar su mensaje ante este Foro Económico Mundial que tiene su sede en su versión latinoamericana este año en Buenos Aires. Diego, escuchamos mucho ruido, pero claramente está tranquilo el tema, ¿no? No hubo provocación o algo que pueda preverse como incidentes.
Por el momento los manifestantes que llegaron están portando algunos megáfonos, bombos, banderas, pero en ningún momento intentaron sobrepasar el vallado que se había colocado en este lugar. Cánticos obviamente en contra del gobierno nacional y bueno, como es habitual en este tipo de manifestaciones por cuestiones económicas, pero hasta ahora los manifestantes en una actitud simplemente que se limita a ejercer la protesta con algunos carteles, insistimos, bombos, megáfonos y otros elementos que traen, pero no ha habido ningún tipo de incidente, ni siquiera intento de sobrepasar este vallado. La llegada de Macri fue tranquila porque, digamos, especulábamos con el tema de la posibilidad de dificultades para llegar, llegó tranquilo sin problemas. Sí, pero no se hizo por este acceso, que iba a ser el acceso natural. La entrada de Macri se hizo por otro de los accesos a Puerto Madero, más cercano a la avenida Belgrano, no por este que es el acceso natural, que es la avenida justo por Alicia Moró de Justo, a la altura de donde se encuentra el edificio de prefectura, que es Machaca Güemes. Se hizo unos 400, 500 metros más allá. Ya volvemos, de los empresarios que han decidido llevar adelante un persianazo en adhesión precisamente a la medida de los trabajadores que hasta ahora ha sido contundente. En ese sentido también hemos recibido la adhesión y el apoyo internacional por parte de la Unión Sindical Obrera de España, de su secretario general, también de la Confederación Sindical de las Américas y de la Confederación Sindical Internacional, sumándose a esta jornada de protesta y de lucha que tenemos contra una política económica que precisamente no contiene a los trabajadores y que está pegando fuertemente en su poder adquisitivo, en el ingreso de más trabajadores y ciudadanía en general bajo los niveles de pobreza, y precisamente que tiene como objetivo llamar la atención, la protesta, para que el gobierno cambie su manera de actuar en la política económica que está llevando adelante. En principio, esta es lo primero y quedamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran. ¿Qué tal? Buen día. Jorge Sola, ese que está hablando es el secretario de prensa de la CGT, que ha calificado también de contundente la medida de fuerza. En toda la ciudad de Buenos Aires, Puente Pueyrredón, Panamericana, ¿de alguna forma los piquetes y los cortes garantizan el éxito de la medida de fuerza para ustedes? La medida de fuerza es contundente aún sin ese tipo de medidas, a la que nosotros por supuesto no adherimos, no convocamos y no responden a esta Confederación General del Trabajo. Esto es claro, digamos, son sectores que pertenecen más a perfiles políticos que no a gremiales. Aún así, vuelvo a insistir, la medida ha sido contundente no por este tipo de situaciones, sino porque los trabajadores han decidido plegarse al paro en su totalidad. Y esto implica claramente el alto acatamiento que ha tenido la medida, ¿no? Querría saber qué opinión les merecen las declaraciones de algunos dirigentes sindicales en cuanto a lo que iba a pasar si algunos trabajadores salían a hacer su trabajo en el día de hoy. Más allá de que, ya que ustedes dicen que el tema del transporte o de los accesos cortados no dependen del triunfo o del acatamiento del paro, sin saber lo que se generó por lo menos ayer o los días previos al paro. ¿Puedes precisar a quién te referís? Y por ejemplo a Viviani, que salió a decir que si los taxistas salían a la calle iban a tener inconvenientes, algunos afiches en la calle que se encontraron con que si trabajabas se los desafiliaban de los sindicatos. A ver, hay más de 2.000 gremios en todo el país. Las consideraciones que hayan hecho algún que otro secretario general y que ha pedido disculpas públicamente, la pregunta se la tienen que hacer a él. Nosotros no avalamos ningún tipo de violencia que lleve a incitar al acatamiento al paro. De hecho, en cada una de las actividades se ha hecho dentro del marco de paz social que esta Confederación General del Trabajo promociona y lleva adelante. La única garantía que tiene el país para que la protesta social esté encauzada y dentro del marco de paz social es que la Confederación General del Trabajo y los gremios en su totalidad lleven adelante la protesta como lo hemos hecho hoy. Algún que otro caso que haya sucedido no implica ni refleja la totalidad de los trabajadores que están representados por esta confederación.
¿Perdón? Hablar de porcentaje lo tiene que medir alguien que sea el INDEC, digamos, no podemos hacerlo nosotros. La palabra que usamos es contundente porque lo que hemos visto son las calles vacías en las principales ciudades del interior del país, y eso es el reflejo de la cantidad de plenarios que hemos llevado adelante la semana pasada y en el curso de esta semana con las regionales, que nos han transmitido no solo la coincidencia en el diagnóstico, sino también el aval a la medida. Por lo tanto, la palabra que define el paro es la contundencia de la adhesión de los trabajadores. ¿Cree que el diálogo con el gobierno será más difícil ahora después de este paro? Eso dependerá del gobierno. El gobierno tiene todavía 2 años y medio por delante, y nosotros, como toda vez que estuvimos, somos parte de la solución y no parte del problema, como algún sector del gobierno cree. Verdaderamente nosotros estamos prestos al diálogo como siempre, y ejemplo de esto ha sido todo el desarrollo del año pasado, donde nos hemos acercado, y efectivamente quiero también que queden claro esto: no solamente esto es una medida de protesta para el sector del gobierno, sino también para que tome nota el sector de la oposición política, y también para que el empresariado argentino deje de mirarse el ombligo y deje de hacer mezquindades, como por ejemplo haber firmado un acuerdo de no despedir trabajadores en noviembre del año pasado, y que sin embargo durante todo el mes de enero se produjeron varios despidos, como ustedes ya saben, ¿no? El ministro Triaca dijo hoy que tenían que dejar de extorsionar. Sí. El ministro dijo que hoy tenían que dejar de extorsionar. Sin embargo, hoy en el boletín oficial se publica una medida del Ministerio de Trabajo respecto de las elecciones para los sindicatos. ¿Esto lo toman también ustedes como una extorsión? Yo creo que, digamos, me parece que el ministro de Trabajo o el propio presidente tienen que sobrevolar todas estas tensiones y tienen que tratar de promover lo que ellos mismos dijeron que venían a hacer, que era unir al país y achicar la grieta. Este tipo de declaraciones, como la del propio presidente hablando de mafias y no mirándose para el lado de donde proviene, implica también abrir otra grieta. Yo creo que en eso me parece que un jefe de Estado o un ministro de Trabajo tienen que sobrevolar estas tensiones sociales y no promover este tipo de situaciones. No es una extorsión, es un paro que tiene un fin político, sí tiene un fin político. Queremos que cambie la política económica de este país, pero no es un paro con claros fines electorales, que eso no se equivoquen, porque si no estaríamos obligados a hacer paro solamente año por medio. Efectivamente, lo que estamos llevando adelante es la protesta social, que nuestros representados en cada una de las asambleas de bases, que básicamente hemos consultado, nos llevan adelante, ¿no? Para Pablo Moyano, ustedes hablan de un paro que fue contundente. A ver, ayúdenme a completar una frase. El paro sería exitoso si sucediera ¿qué cosa? Que el día de mañana el gobierno, viendo la contundencia del paro, llame inmediatamente a los trabajadores a una mesa de diálogo en serio, y no lo que pasó este año y medio casi con un diálogo que no existía, era solamente para la foto. Lo dijo el compañero Solá, un acta donde los empresarios no lo cumplieron, un acta de un bono de 2.000 pesos que no lo cumplieron, la inflación continúan los despidos, las suspensiones. Creo que si se toma nota de esta contundencia, ya el ministro de Trabajo, en vez de salir a criticarlo, tendría que estar llamando para una reunión en serio para empezar a darle soluciones a los trabajadores. Moyano, teniendo en cuenta las declaraciones que hizo el propio ministro de Trabajo y las declaraciones que hicieron en redes sociales hoy a la mañana diferentes ministros del gabinete de gobierno nacional, ¿usted cree que esto puede llegar a pasar o lo único que hace el paro es seguir? Esperemos en los próximos días, en el mismo día del paro de esta medida, no creo que llamen al diálogo. Esperemos que se enfríe esto, que en los próximos días llamen y deciden las agresiones, no a los dirigentes, a los trabajadores. Seguramente las medidas van a continuar, o con movilizaciones o con otras medidas más contundentes, pero si siguen provocando y no llaman a verdadera mesa de diálogo, lamentablemente esto se va a ir profundizando, porque no hay una medida a favor de los trabajadores. Ni bien asumió el gobierno, a los 5 minutos el presidente le sacó las retenciones al campo, le sacó las retenciones a las mineras. A los trabajadores les iba aplicando el impuesto a la ganancia, despidos, suspensiones, cierre de pequeñas y medianas empresas. Creo que queda claro para qué sector gobierna, no para un solo pequeño sector, que son los que más ganaron y los que siguen ganando. Durante todo el 2016, en un año no electoral, el gobierno tomó con la Secretaría de Diálogo. Se vuelve a reiterar, para la foto. En un año electoral se pone directamente el frente. Y sí, porque como dijo acá el compañero, en el mes de diciembre se firmó un acta de acuerdo con los empresarios, convocado por el gobierno,
para que no nos llame despido, y ocurrió totalmente todo lo contrario. Se le dio 1 año al gobierno para que escuche los reclamos legítimos que se le había dado presentar al gobierno, y no lo cumplió. Y bueno, nosotros también representamos un sector importante de los trabajadores, y esta es la reacción, no se cumplieron los reclamos, y bueno, por lo menos... Muy bien, bueno, está hablando Pablo Moyano, parte de la conferencia de prensa, pero también está hablando el presidente de la Nación ya en la cumbre de Mini Davos, lo escuchamos. En ser predecibles, que lo que busca es que seamos confiables, porque claramente la confianza es lo que lidera la fuerza de crecimiento en una sociedad. Y para eso creemos también en la importancia del diálogo, como una herramienta que en la Argentina habíamos perdido, el diálogo interno y el diálogo con el mundo, para encontrar cuáles son las mejores vías de desarrollo, porque como usted planteó para el G20 del año que viene, tal vez hoy es más estable y más claro hacia dónde va la Argentina de hacia dónde va el mundo. Así que creo que hoy tenemos mucho más para ofrecer de lo que teníamos en el pasado. Y en ese camino de recuperar la confianza, empezamos por hacer las cosas de fondo, pensando en el largo plazo, las bases sólidas sobre las cuales se construyen las grandes gestas. Por eso resolvimos el tema del default, por eso resolvimos el tema del mercado de cambios, para que aquellos que vengan a invertir en nuestro país sepan que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan, confiando todos los argentinos en que vamos a crecer tanto y durante tantos años que siempre van a continuar reinvirtiendo. Y atacando un tema central, un tema de fondo, que siempre daña a aquellos que menos tienen, que es realmente un vehículo para que la pobreza crezca y que no haya crecimiento, que es la inflación. Lo hemos puesto en el centro de la agenda y por suerte hemos tenido éxito para ir bajándola, y tenemos que seguir profundizando eso hasta llegar a tener una inflación de un dígito que garantice la protección del salario del trabajador. Pero en eso de hacer las cosas de largo plazo, también lanzamos el plan de infraestructura más importante de nuestra historia, que tiene un eje central que es conectarnos entre los argentinos, para que en ese intercambio afectivo, real, diario, podamos dinamizar el espíritu emprendedor que existe en nuestro país, que por suerte es fuertísimo, maravilloso, que va desde lo físico a lo virtual, porque como también usted mencionó en esta revolución de la tecnología, si nuestros jóvenes no están conectados realmente a Internet, no son parte de ese futuro y de esa discusión de futuro que tenemos que dar. Y creo que en esos cambios que hemos emprendido nos han permitido empezar a crecer lentamente, como decías en tu introducción, pero ya cambió la tendencia, que es importante, y para acelerar ese crecimiento tenemos que ratificar la convicción de lo que hemos hecho y profundizar este trabajo y esta cooperación, y profundizar las herramientas que aumenten la confianza para que, por ejemplo, el retorno del crédito a la Argentina, que está sirviendo para que nuestras empresas se reequipen, que compren nuevas tecnologías, que empiecen a tomar nuevos trabajadores, como viene sucediendo desde hace 7 meses, que crece el trabajo formal en la Argentina, se acelere. Y también la vuelta al crédito para la gente. Después de más de 50 años en la Argentina se está pudiendo comprar viviendas con crédito a 30 años. Y eso es toda una revolución, como lo es en eso de conectarnos la apertura aerocomercial, que va a permitir que este enorme país se conecte en forma eficiente entre sí y con el mundo. O como que puedan acceder los argentinos a las computadoras, a los precios internacionales, esas computadoras que permiten educar y que permiten mejorar la productividad de lo que estamos haciendo. Esto recién comienza. Créanme que están a la hora indicada, en el lugar indicado, y espero que en estos días se encuentren iniciativas para apostar a ser parte del crecimiento de la Argentina. Y en la región se dan las mismas características y potencialidades de la Argentina.
no tal vez en la misma proporción, porque en la región ha habido mayor crecimiento en la última década, producto de los buenos términos de intercambio que hemos tenido, las políticas de crecimiento del comercio global, que hoy están un poco ralentizadas, digamos. Pero de fondo, también soy tan optimista con la región, porque no solo tenemos salida al Atlántico y al Pacífico, sino que somos unas mayores zonas de paz que hay en el mundo. Esto es un elemento central en los tiempos que vivimos. Y además tenemos una enorme potencialidad liderada por la Argentina en una de las principales demandas del futuro, que es la seguridad alimentaria, lo mismo que en la seguridad energética. Entonces creo que este camino de integración que estamos dando primero desde el Mercosur y esperando que en poco tiempo vayamos encontrando puentes con la Alianza del Pacífico, es muy prometedor. En la última reunión con Brasil hemos acordado unificar los términos de intercambio, en los términos de las normas quiere ser parte de este mundo dinámico. Entonces nosotros creemos que el camino es una integración inteligente con el mundo. Y desde el Mercosur vemos con mucho entusiasmo la apertura de nuevos diálogos y negociaciones con varios países y bloques del mundo. Y creemos que ese es el camino. Ese es el camino que nos va a ayudar a crecer y a desarrollarnos con mayor velocidad. Porque el mayor desafío no es la globalización. El mayor desafío es el salto tecnológico que estamos viviendo en estos días, que nos va a seguir sorprendiendo en los próximos 5 y 10 años, y que querer aislarse a esa revolución tecnológica cuesta muchísimo esfuerzo, y lo único que va a hacer es retrasar la llegada de todas estas innovaciones. Entonces lo que tenemos que ser es inteligentes para ser parte de esa agenda de innovación y para entender que tenemos que preparar a nuestros chicos hoy en la escuela para trabajos que aún hoy no existen. Y eso lo que requiere es que se siente toda la comunidad alrededor de una mesa, entender de qué manera, cómo vamos a formar nuestros jóvenes para esos trabajos del futuro. Así que gracias de vuelta por visitarnos. Espero que realmente estos días sean de enorme utilidad y ahora conversaremos un poco con el profesor. Muchas gracias y bienvenidos. Con el discurso de Mauricio Macri allí en la cumbre de Minidavos, ¿no? En Puerto Madero, le decíamos, la otra cara de lo que está pasando hoy, con algunas definiciones importantes. Y, a ver, veníamos del discurso de Pablo Moyano diciendo que esto sería un éxito en caso de que después del paro el gobierno convoque a una mesa amplia de diálogo, cierta y sincera, y no como la que convocó hasta ahora. Y Mauricio Macri acaba de decir que el único camino es el diálogo, pero sin decir nada del paro. No hizo mención al paro, pero bueno, coinciden en este punto, y bien lo marcas vos, que el diálogo sería la vía. Profundizar el diálogo fue la frase que usó Macri, ¿no? En este discurso. Esa palabra que tanto usa el gobierno y que tanto le gusta a Macri, ¿no? El tema del diálogo, y que a veces parece raro porque tanto del sindicalismo como de los movimientos sociales le reclaman que no cumplieron promesas en esas mesas de diálogo que se hicieron el año pasado. Ahí hay otra desconexión que es lo que lleva finalmente a esta jornada de protesta. Nada sobre el paro, y vamos a hablar con Federico González, que es analista político y está con nosotros también. ¿Cómo va, Federico? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias por la invitación. ¿Llama la atención, hay una señal en que Macri haya ninguneado el paro en este discurso? ¿O no era el auditorio? Me parece que no sorprende, es decir, siempre los oficialismos tienen la tentación de que si no hablan de un tema, entonces el tema parece que tiene menos visibilidad, pero hay un, digamos, silencio que es obvio, o sea, hay un tema de fondo en el día que es el paro. Pero bueno, son estilos. Y respecto a lo del diálogo, coincido con lo que decías.
Es decir, a veces el diálogo es una muletilla para zafar de la situación y no afrontar el problema. Es decir, todos los oficialismos en última instancia llaman al diálogo, pero me parece que de la otra parte, cuando se toman medidas de fuerza es porque los intentos de diálogo han fracasado. No me parece que sea una cuestión meramente caprichosa, que todo anda fenómeno y entonces alguien decide, bueno, pero queremos más y no nos importa ningún diálogo y entonces vamos al paro. Entonces me parece que cada una de las partes tiene alguna razón relativa y bueno, y no ve la razón relativa de la otra. El balance, del paro de hoy, ¿qué hace? ¿Cuál es? ¿Respecto de quién? Del acatamiento, del termómetro social. Perfecto. Creo que por lo que se está viendo hoy, el paro parece ser una medida exitosa, sí, que ha tenido un alto acatamiento, entonces me parece que desde el punto de vista de los intereses de quienes hacen el paro, es un éxito. Desde el punto de vista del gobierno, tal vez esperaría que no hubiese sido tan intenso, sería un fracaso relativo. Ahora, pero más allá de eso, para la sociedad, me parece que todo el resultado no deja de ser negativo. Me parece que estamos en un proceso político de una típica escalada simétrica, en donde cada uno de alguna manera aumenta su apuesta. Ahora, y los conflictos no se resuelven. Federico, es cierto que para que haya una pelea siempre se necesitan dos. Para que haya un diálogo también se necesitan dos. Digo esto porque Macri dice que hay que profundizar el diálogo y vos resaltás y remarcás que la otra parte, digamos, considera que el diálogo ese no se da. Vamos a seguir escuchando a Macri mejor y después te hago la pregunta. Para que los argentinos tengamos energía en cantidad y barata, para poder abastecer las industrias que le agreguen valor a esa materia prima fundamental y que permita, por supuesto, otra vez generar empleo. Lo mismo logramos con la industria automotriz. Miles de millones de dólares se han anunciado por parte de todas las fábricas para desde acá producir un producto de calidad internacional para el mundo. Lo mismo ya hemos logrado con la construcción y esperamos ir lográndolo con las telecomunicaciones, con el campo en un paso adelante o ya por sector, porque el campo ya está liderando una enorme fuerza de crecimiento en la Argentina. Somos en eso de los más competitivos del mundo. Entonces creo que el gran desafío de la Argentina es poner en valor el enorme talento humano que tiene este país y los recursos naturales combinados con esquemas de trabajo competitivo. Y creo que lo estamos logrando, que por más que en los tiempos que vivimos siempre se comunica más el conflicto que el acuerdo, hoy en la Argentina se están viendo acuerdos como no se veían hace muchísimo tiempo. Y eso expresa lo que la mayoría de los argentinos sentimos, que el futuro depende de nosotros y si trabajamos coordinadamente, diciéndonos la verdad, la Argentina va a ser seguro, sin lugar a dudas, el país que más va a crecer en los próximos 20 años. Bueno, a ver, sigue en el foro Mini Davos Mauricio Macri, ahora va seguramente a entablar este diálogo, después vamos a repasarlo. Federico, vuelvo a esto que te preguntaba, digo, para el diálogo hacen falta dos, ¿sí? Claramente. Vos decís, los oficialismos siempre, o por ejemplo en este caso, la oposición está diciendo el oficialismo no nos llama al diálogo. Ahora, cuando lo llamaron tampoco se sentaron, digo, el fracaso del diálogo también es parte de los dos. Por supuesto, sí. Sí, por supuesto. Ahora, de todas maneras, es parte de los dos, pero siempre hay que tener en cuenta que hay alguien que tiene una mayor responsabilidad. Y el gobierno tiene una responsabilidad que no se puede soslayar, es decir, no se puede equiparar la responsabilidad que tiene el gobierno respecto de la, por lo menos entre es comillas o no, empezando por ahí, por supuesto. Bueno, y aparte acaban de hacer la salvedad de un diálogo real. Evidentemente, las mesas de diálogo que se han dado no sirvieron por lo menos para exponer las necesidades de ambas partes y negociar algo. Quizás fue un diálogo que por lo menos por el lado sindicalista no lo vieron real, no lo vieron productivo. Claro, y a veces no lo vieron con buenas intencionalidades, más allá de lo de la foto, que eso es lo que dijo alguno de los voceros de la Confederación General del Trabajo. Entonces yo creo que, bueno, que eso no deja de ser la expresión de que en este momento estamos en una Argentina dividida. Indudablemente los paros siempre son una situación límite de la política
y creo que en este momento hay una situación límite porque hay una parte de la Argentina que la está pasando mal, hay otra parte de la Argentina que quiere un cambio, pero en última instancia no hay un encuentro entre esas dos Argentinas, y eso, en la medida en que no se resuelva, no solamente que las cosas no van a andar bien ahora, sino que van a tender a empeorar en la medida en que no haya una política que integre esa Argentina que está postergada o sumergida. ¿Y usted lo ve más como un paro a las últimas medidas o actuales medidas económicas, o un paro al modelo de Mauricio Macri con todo lo que eso implica? Bueno, yo creo que ahí también hay que ser ecuánime. Me parece que, por un lado, hay una razón inmediata del paro que tiene que ver con las últimas medidas, pero por supuesto siempre hay aquello de al río revuelto, ganancia de pescadores, entonces ahí se mezcla todo. Hay paros que tienen, hay adherentes que tienen una razón legítima, y después están los oportunistas de turno, en donde hay una escala muy grande y en donde también están integrados los desestabilizadores. Una cosa no quita la otra. Entonces me parece que el problema de los paros es que en última instancia después queda todo mezclado, y para la otra parte de la Argentina que salió a marchar hace una semana, pone todo en la misma bolsa y sindicalista, paro, la Argentina que no queremos volver al pasado. Ahora seguimos, Federico. Gabriel Seba también quería participar con una pregunta, pero vamos rápido primero a Mercedes Mora, que está en Panamericana. Mercedes. Y la libre circulación para aquellos que vienen transitando en ambos sentidos, todo mucho más calmo, más tranquilo, lo ven ahora en imágenes. Sigue Gendarmería, pero se han retirado de aquí los últimos manifestantes, que no es que se van a sus casas, sino que van rumbo a la 9 de julio y Avenida Corrientes, porque van a participar también del corte que se va a dar en cercanías al obelisco. Lo que acaba de hacer Gendarmería es incautar todo aquello que encontró en el camino de Panamericana. Se han secuestrado palos, botellas, tijeras que hemos visto, todos los elementos que utilizaron para arrojar hacia el lugar donde estaba Gendarmería. Una Gendarmería que, como verán, permanece por las dudas en este lugar. Bueno, ahí vemos esto que vos estás diciendo. Ya tiene que ver con una custodia de carácter preventivo para que no se dé ningún incidente en un punto que es clave en la Panamericana, pero la actividad ya dejó de estar en el lugar. Las secuelas de todo este enfrentamiento, Mercedes, que vos nos mostrabas claramente, los palos, las piedras, ¿esto ya fue de alguna manera removido? ¿Ya está bien la Panamericana como para circular? Digo, si alguno está en la casa y quiere pensar en tomarla. Vas a poder circular porque hay 2 carriles que están limpios, por decirlo de alguna manera. En los otros todavía hay residuos de lo que dejó esta batalla campal. Mira, vamos a girar hacia el otro lugar para que puedas ver que entre el cordón de Gendarmería y las camionetas están, por ejemplo, los restos de estos neumáticos que prendieron fuego. Así vas a ir encontrando distintos residuos que, por supuesto, hasta que no se levanten, no pueden garantizar la circulación por estos espacios. Bueno, falta tarea por hacer, por supuesto, para que eso sea un viaje seguro, pero sí llevar la tranquilidad que estos carriles que están obstruidos no están en funcionamiento, están liberados los que están en condiciones de que cada uno pueda circular con seguridad. Exactamente. Está muy bien. Mercedes, bueno, obviamente tenemos ahí la imagen de lo que nos estás contando. La situación de Gendarmería, a ver, los gendarmes siguen siendo la misma cantidad, la misma presencia, disminuyó. ¿Cuál es la actitud que están teniendo ahora? Ahora son muchísimos menos. Pensá que cerca de las 5 de la mañana en realidad estaban en varios puntos sobre Panamericana, en Panamericana y 197, Panamericana y 202, Panamericana y General Paz. Ese recorrido nosotros lo hicimos con el móvil para llegar a este punto y vimos distintos grupos ubicados a lo largo de Panamericana. Cuando inician el conflicto se agrupan todos en este lugar, que era el principal foco de conflicto, y ahora ya son muchos menos, por supuesto, porque no está la presencia de aquellos manifestantes que se fueron para 9 de julio.
Bueno, ahí estamos. Por acá pasa la información hoy, un día muy especial. Mini Davos en Puerto Madero, Panamericana y 197, escenario de disturbios en la mañana. Puente Pueyrredón, donde también está todo cortado. Y el Obelisco, ahí vemos la presencia policial. Vamos a estar trabajando con esto. Por supuesto, toda la en cada mañana. punto donde la información se esté produciendo a 24.